Estamos, bueno, a ver si vemos la pantalla. ¿Estamos bien la pantalla ahí? No, no está compartiendo, profe. ¿No? A ver, espérame un poquito. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. A ver, vamos a ver cómo se entra ahora. ¿Ahora? ¿Tampoco? No aparece, che, la presentación tuya. Perdón, Javier, ahí hay un alumno preguntando si ha recibido la lista con los grupos. Sí, pero para que quiero compartir algo. Qué raro. ¿Por qué no puedo entrar? A ver, espérame un segundito. Ahí apareció una presentación, Javier. Aceros. Falta el audio. Está con el audio cortado. Está muteado, profe. Ahí está. Hay que habilitar el audio, ingeniero Rodríguez. El micrófono tachado, hay que habilitar el micrófono. Presione ahí en ocultar, profe, y ahí va a poder ver el micrófono. Ahí está. Ahí está el audio. Cerrame la puerta. Está el audio, está la presentación, está todo. Bueno. Hola, hola. Bueno, pongo a grabar. Ahora estamos. Párate que esto habíamos visto. Bueno. Ahora sí. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe, estamos. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es todo lo que era la introducción, las partes o los componentes de una soldadura, y hablamos en lo general de lo que es un procedimiento de soldadura, lo que es un registro de calificación de soldadura, que es lo que compromete las propiedades mecánicas y es el documento con el cual se debe trabajar. Y lo mismo pasa con el registro de calificación de soldador. Después, bueno, recordamos un poco el material base,
Y bueno, seguimos con esto, digamos, básicamente un acero, porque lo vamos a apuntar sobre materiales ferrosos, son aleaciones de hierro-carbono con contenidos de carbono, como elemento de aleación del carbono, con contenido del 2%, materiales deformables plásticamente, y que pueden contener también elementos de aleación para modificar tanto las propiedades químicas, físicas o mecánicas. Recordemos que la clasificación de un acero al carbono lo hacemos considerando el contenido de carbono, en bajo contenido de carbono, hasta un 0,25, 0,30% de carbono, medio contenido de carbono hasta 0,50, 0,80 y por arriba del 0,60 alto contenido de carbono. Lo mismo ocurre con los elementos, con los aceros aleados, donde consideramos elementos de baja aleación para contenidos menores del 2% de elementos de aleación, medio contenido de aleación, digamos, entre 2 al 5%, y superior a eso es lo que consideramos aceros de alto contenido aleantes. También tenemos los aceros microaleados con bajo contenido de carbono y elementos de aleación hasta el 2% también de elementos de aleación. ¿Cómo se clasifican los aceros? Bueno, básicamente hay distintas clasificaciones. Nosotros podemos, digamos, clasificarlos por sus características mecánicas, básicamente de uso común, o de alta resistencia, o de alto límite elástico, o resistentes a la corrosión, etc. También por su composición química, que es lo que hemos estado hablando, se clasifican básicamente en bajo, medio y alto contenido de carbono, y aceros al cromo, cromo-níquel o cromo-vanadio, etc. También se puede clasificar por el método de fabricación, que puede ser, bueno, puede ser de Siemens Martin o por horno eléctrico, convertidor, etc. Y bueno, y el más conocido, digamos, son métodos de conformado, que es laminado en frío, caliente, forjado, fundido, o por la forma del producto. Comercialmente conocemos barras, chapas, tubos, perfiles, etc. Esta clasificación de los aceros son los más utilizados, bueno, son la norma SAE, el código SAE, la ISI, básicamente lo usamos mucho en aceros inoxidables, ASTM, la norma alemana DIN, IRAM, la Argentina, API y el código ASME también. Acá faltaría el AWS. Bueno, ahí volvemos a lo mismo, por su composición química, los aceros, podemos hablar de construcciones mecánicas, acero al carbono, aceros aliados, microaliados, como estábamos diciendo. Después aparecen los aceros para herramientas. Los aceros para herramientas son con mayores contenidos de carbono o con la presencia de elementos de aleación, básicamente cobalto, vanadio, etc. Los aceros inoxidables, que básicamente son base cromo-níquel, los clasificamos en martensíticos, ferríticos y austeníticos, y los aceros estructurales por sus características mecánicas, de baja resistencia, alta resistencia, de alto límite elástico o resistentes a la corrosión. Todos ellos pueden ser tratados térmicamente, ¿no es cierto? Bueno, hay una cuestión que está bueno familiarizarse, porque cuando uno por ahí está en una oficina técnica o tiene que diseñar un componente y tiene que seleccionar el material, empiezan a aparecer algunos términos adicionales a la selección del acero, ¿no? O cómo se nombra. Y aparece la palabra grado, la palabra tipo, la palabra clase. La palabra grado o tipo da una idea de la composición química. Tipo se utiliza también para indicar la desoxidación que se utiliza en el proceso siderúrgico, en el proceso de fabricación. Cuando se menciona clase, también indica el nivel de tensión del material y también describe algunos atributos básicamente sobre la terminación superficial del material. Cuando vemos, por ejemplo, en la norma ASTM, van a encontrar, por ejemplo, un acero ASTM A533 y a continuación aparece el tipo y la clase.
Es decir, se hace referencia a composición química y a niveles de tensión. Asimismo, el ASTM A515, a continuación podemos ver el grado, o sea que estamos hablando del nivel de tensión, o una ASTM A302, que indica también el grado, con la composición química y sus propiedades mecánicas. Asimismo, si hacemos referencia a la norma DIN, también la clasificación que utiliza, ahí se pasó ahí está, que se clasifica, por ejemplo, aceros no aliados son aquellos cuyos contenidos son menores al 0,5% de silicio, 0,8 de manganeso, 0,1 de aluminio, tungsteno, etc. Y los aceros aliados son de baja aleación y de alta aleación, caracterizados por el contenido de los mismos, si es menor al 5% o superior al 5%. Es decir, esto básicamente es, me detengo un poquito porque en general se utiliza o se mencionan las normas y la norma parecía ser que es un elemento, una ayuda o algo muy, muy superficial. Conocer las normas es todo un desafío para el profesional o para el técnico y lo importante es poder organizarse y navegar dentro de la norma para tomar toda la información. Las normas obviamente no se estudian, se utilizan, es una herramienta. Ahí aparecen los conceptos también de designación, que es una identificación específica para cada grado, tipo o clase de acero a través de números, letras o símbolos. Por ejemplo, el conocido SAE 1010 o el ASTM 234 o AISI 304, los inoxidables. También dijimos la calidad. En términos de calidad, en la industria en general se asocia a si la calidad, si es un buen material, pero no es, en ese caso, la aplicación. Después, bueno, las especificaciones y especificaciones estándar que también van a mencionar en ese listado. En general, y el más conocido para nosotros es el código SAE, donde identificamos, por ejemplo, con el primer dígito, es por ejemplo un SAE 1010. El primer dígito 1 corresponde a un acero al carbono, si el primer dígito es 2, es acero al níquel, si es 3 al cromoníquel, si es 4 al molibdeno, 13X al manganeso y así al cromo, en fin. Cada número identifica el porcentaje de elementos de aleación predominante. Acá, por ejemplo, en este listadito tenemos, por ejemplo, un acero típico de aplicación, es el conocido 1010, SAE 1010, donde el primer elemento, el primer dígito corresponde a un acero al carbono, el segundo dígito, 0, indica que no tiene elementos de aleación, solamente los básicos de la composición química de un acero común, y el 10 corresponde al 0,10% de carbono. Otro acero muy, muy utilizado, sobre todo en la parte del mecanizado, es el SAE 1020, donde tenemos un acero al carbono sin elementos de aleación y con 0,20% de carbono. Yendo un poquito aumentando el contenido de carbono, tenemos el SAE 1045, donde también corresponde un acero al carbono sin elementos de aleación, pero con un contenido de 0,45% de carbono. Bueno, acá está el listadito y la composición química de cada uno de ellos. Acá está básicamente una norma, una hoja de la norma, donde pueden identificar y ver el tipo de material, perdón, el tipo de acero, composición y el horno con que fue utilizado. Bueno, hago mención simplemente también a la norma IRAN, cómo clasifica los aceros, con otra numeración que, bueno, básicamente no es de uso habitual, pero bueno, es importante que lo tengan en el listado para saber de ellos. A continuación, yo les hago un repaso muy, muy, muy rápido de lo que respecta a propiedades mecánicas. Dijimos que cuando nosotros tenemos que calificar un procedimiento de soldadura, lo tenemos que hacer con
ensayos mecánicos. Esto es para garantizar las propiedades de esta unión soldada. Recordemos el ensayo de tracción. En el caso de soldadura se mecaniza el espécimen y se pone en el medio el cordón de soldadura, y acá tenemos algunos especímenes para ser ensayados. Dentro de las propiedades mecánicas, lo que hacemos en el ensayo de tracción es tener valores de resistencia, de rigidez, de elasticidad, que ustedes, conocen exactamente del ensayo de tracción. En esta hoja es una hoja del código API, donde se realizó una soldadura, fíjense, en un caño, que esto sería una probeta para clasificar, esto para calificar un procedimiento. ¿Cómo se extraen los especímenes? Fíjense, acá en el medio de la soldadura se extrae el espécimen para mecanizar y hacer el ensayo de tracción, y en este caso las dos probetitas de Charpy, donde se obtiene y la soldadura queda en el medio, donde se hace la entalla para hacer el ensayo de impacto. Una probeta, cómo identifica la norma, cómo debe ser mecanizado, la tolerancia y la terminación para ser sometido al ensayo de tracción. Siempre el cordón de soldadura está aquí en el medio. Recordemos rápidamente también el tema de rotura frágil y rotura dúctil. Es decir, la rotura dúctil es la que avisa, donde uno verifica la deformación y puede, si es una persona de mantenimiento, generar acciones para evitar el colapso. En cambio, la rotura frágil, no avisa, no hay deformación y hay un proceso de clivaje donde colapsa rápidamente sin avisar. Acá tenemos un ensayito de tracción para una probeta dúctil, donde la característica es el corte de copa y cono, y una rotura frágil, donde, acá se ve sin deformación y todo el alma fibrosa de la rotura. Esto para recordar también, cuando hay un gráfico con aceros con distinto contenido de carbono, fíjense que a la medida que aumenta el contenido de carbono, aumenta la resistencia, pero disminuye la ductilidad, ¿no? Y este gráfico que está al lado es para asociar distintos metales y su resistencia a la tracción. Bueno, conceptos de rotura frágil y dúctil, que es lo que estamos mencionando, donde la rotura frágil, se produce en planos de clivaje, hay un grafiquito. Acá hay distintas probetas con distintos tipos de fracturas. Y la rotura dúctil, donde se verifica, una zona fibrosa en el centro, y se produce el corte a 45 grados, que es la zona de cizalla, donde uno lo puede ver acá en la micrografía. En el caso de fractura dúctil, el proceso es un proceso de crecimiento de cavidades que hay en el centro. Esas cavidades se van formando, se van uniendo para conformar una fisura hasta donde la resistencia no soporta la aplicación de la carga y el corte se produce a 45 grados. La rotura típica de este tipo de material es de copa y cono, que es que ustedes pueden ver acá en la filmina. Acá hay algunas probetas de tracción, el aspecto de la fractura dúctil. Y acá, por ejemplo, es una probeta de tracción de un caño que está soldado, o de una chapa mecanizada, dependiendo lo que considera la norma para la extracción de la probeta. En el caso de la fractura frágil, recuerden que hay inicios de estas microgrietas que atraviesan el grano, y en la medida que va aumentando estas microgrietas, en algún momento se produce el clivaje donde
se unen estas microfisuras para producir el colapso o la ruptura, ¿no? Bueno, los valores que obteníamos de esto, es decir, ¿para qué hacíamos el ensayo de tracción? Bueno, podemos determinar el módulo elástico, el límite elástico convencional, la resistencia a la tracción, porcentaje de alargamiento, porcentaje de estricción y obviamente la tensión de rotura. Bueno, volviendo un poquito a la fractura dúctil, las cavidades que se unen y bueno, y sale la cizalla a 45 grados. Dentro de las propiedades del acero estamos hablando de la tensión, digamos, en el campo de la deformación y la rotura. Dentro de la deformación hablábamos del límite elástico o el campo elástico y el campo plástico donde ya se deforma, digamos, permanentemente. Bueno, otro ensayo que se utiliza es, como lo habíamos mencionado, para la calificación del procedimiento de soldadura, es el ensayo de plegado, es decir, es determinar la probeta, se extrae un espécimen y se hace un doblez a 180 grados de cara y de raíz de la soldadura. En el caso que se verifique alguna discontinuidad o una falta de fusión en la soldadura, este plegado hace que exacerbe la falla y se pueda visualizar. Obviamente que si hay un tipo de defecto con que se abre o falta de fusión, seguramente el ensayo es negativo, digamos. Acá el ensayo propiamente dicho, como indica la norma, es en función del espesor de la chapa soldada. Se pone, digamos, la viga está simplemente apoyada. Con esto, en función del espesor, uno establece la distancia entre los apoyos y el tamaño del punzón. Y bueno, y es sometido a la presión para deformar el material, tanto de cara como de raíz, para verificar la continuidad estructural de la soldadura. Acá recuerden, un plegado de cara, entonces se pone el punzón en la raíz y se hace que traccione toda la cara de la soldadura. Y para verificar la raíz, bueno, es exactamente al revés. El código ASME indica en función del espesor T grande, que es el espesor de la chapa soldada o del elemento soldado. Acá indica la distancia entre los apoyos y la dimensión del punzón para que se produzca la deformación y luego hacer la verificación de la continuidad. Bueno, acá hay algunas probetitas que han sido ensayadas. En este caso hay unos especímenes que han sido ensayados. Fíjense que acá hay soldadura de un bisel en X, y esta discontinuidad demuestra que no hubo una fusión en la raíz de ambas soldaduras. Entonces, obviamente, está rechazado este ensayo. No el ensayo, perdón, la prueba, ¿no? La probeta. Recordemos también el otro ensayo que se utiliza para verificar es el ensayo de Charpy, donde teníamos el péndulo, la pieza que se soportaba en la base inferior de la máquina, y bueno, y obviamente se veía la energía que necesitaba para romper este material. Como dijimos, la entalla se hace en el medio de la soldadura. Bueno, un poco esto para ver la resiliencia, y esto tiene que ver con la tenacidad de la fractura. Este es un requisito que no siempre se pide o no siempre pide la norma. Siempre se utiliza o se requiere cuando hay elementos criogénicos, es decir, cuando hay muy baja temperatura y puede modificarse las propiedades mecánicas del acero. Bueno, acá hay un poco más del ensayo de extracción. Recuerden la zona de bimodalidad, donde tiene un comportamiento frágil y dúctil, el mismo material. Acá está una prueba también de Charpy. Y acá tenemos pequeñas probetas donde rompieron para verificar el impacto. Recuerden, en el caso de una fractura dúctil,
por ejemplo, en este caso se consumió una energía de 60 joules para romper de un solo impacto esta pieza, este material que es dúctil. En el caso del material frágil, ustedes ya ven la rotura, acá está la cizalla a 45 grados, y el frágil, bueno, es superficie fibrosa, y el impacto es a 18 joules. Bueno, hay un ensayo que es, digamos, diríamos casi tecnológico, que se utiliza el código, lo interpreta el código API. Imagínense, el código API es para un gasoducto. Es decir, si nosotros queremos ir ensayando y avanzar el gasoducto, no se puede cortar la pieza y llevarla a un laboratorio, porque estando en el medio del campo. Lo que se hace, el inspector de soldadura tiene que producir un corte de la soldadura para sacar este espécimen. Se genera una entalla, fíjense, en el centro del cordón de soldadura, que esto se puede hacer con una simple hoja de sierra, y bueno, tomarlo en una mordaza y golpearlo, impactarlo con un martillo a los efectos que se fracture en el centro de la soldadura. Y de ahí verificar si hay discontinuidades y si hay buena fusión. Se hace una inspección visual, macroscópica, y bueno, si verifica, se continúa adelante con los procesos de producción en el gasoducto. La norma, bueno, esto se llama Nick Break, se utiliza en el código API 1104, que es básicamente para gasoductos. Acá hago referencia porque seguro si alguno tiene que ver un poco de esto, hay un tema que denominan, o la traducción es ojo de pescado. Este ojo de pescado es no es una discontinuidad, es una discontinuidad, no es un defecto. Digamos, acá aparece con una superficie blanca con el centro negro. Ese centro negro corresponde al sulfuro de manganeso, que son elementos que tiene el acero en el proceso de laminación. Y la mancha blanca corresponde a la incorporación de hidrógeno por el proceso de soldadura, que más adelante van a ver que la problemática del hidrógeno en el proceso de soldadura. Pero esto no es un defecto. Bueno, acá está un poco el Nick Break nuevamente. Y acá tenemos, por ejemplo, una hoja del código ASME, donde si, por ejemplo, queremos calificar una soldadura de filete, se debe hacer un ensayo. Esto lo hago referencia porque cuando, digamos, al que le toque manejar un poco el código ASME, van a entrar por párrafos. Está perfectamente ordenado, es una norma bastante grande de volumen, pero está muy claro e indica los pasos a seguir y te indican a qué párrafo uno tiene que hacer referencia. Por ejemplo, párrafo QW 180, este QW quiere decir Quality Welding, la calidad de soldadura. En el QW 180 se hace referencia al ensayo de filete. En el QW 181 indica cómo se debe hacer los ensayos. En el QW 182 indica que se tiene que hacer fractura para ver la fusión básicamente y un ensayo de macrografía, es decir, cortar la soldadura, hacer un ataque con ácido, con nital, y ver si los granos y si ha tenido buena penetración la soldadura. Bueno, este sería el ensayo. Esta es la soldadura de filete. Fíjense, en este caso de la macrografía, se verifica que hay una falta de fusión justo en la raíz. Bueno, acá está la fractura y uno puede ver si hay alguna falta de fusión, no hubo fusión o no fundió el material de aporte con el material base. Bueno, acá yo puse algunas, para ilustrar un poco algunas fallas de unión. Esto, por ejemplo, es en el piso de un tanque de fuel oil. Fíjense la fisura, la soldadura de filete, como la fisura se disparó en la raíz de la soldadura y va hasta la superficie. Acá se ve un poco más con algunos aumentos. Bueno, esto no.
Y bueno, y vamos a ver un poco ahora, digamos, del concepto de soldadura. Básicamente, una soldadura es, desarrollamos o se realiza una unión entre dos piezas de metal haciendo uso de fuerzas de cohesión que derivan de los enlaces metálicos. Recuerden lo que son los enlaces metálicos, que es un sistema de iones positivos perteneciente a diferentes átomos, quienes comparten los electrones de valencia. Esto es básicamente una unión, digamos, fuerte, que lo utilizamos para generar la unión o este enlace metálico. En el caso de tener presión, o sea, por deformación plástica y calentamiento, lo que vamos a tener es una unión metalúrgica, a diferencia del enlace metálico. Bueno, básicamente nosotros vamos a ingresar ahora en los procesos de soldadura, definiendo que la soldabilidad básicamente es la mayor o menor capacidad o facilidad que tiene un metal para ser soldado. Recordemos, un acero con bajo contenido de carbono es de fácil soldabilidad. Un acero con elementos de aleación o alto contenido de carbono, que es templable, con posibilidad de la presencia de carburo, bueno, obviamente que es de dificultades mayores que si fuera de bajo contenido de carbono. Vamos a clasificar los procesos de acá tiene que quedar claro, nosotros hablamos de procedimiento de soldadura, que es el documento que establece cómo se debe hacer. El registro de calificación del procedimiento son los ensayos de laboratorio para soportar el procedimiento. Por otro lado, la capacidad o la habilidad del soldador. Ahora vamos a hablar de procesos, de procesos de soldadura. Para clasificar los procesos de soldadura lo vamos a hacer por en la función del estado del material base, que puede ser soldaduras en fase sólida, soldaduras en fase sólido-líquida, soldaduras en fase líquida y soldadura por resistencia. Soldadura en fase líquida está resaltado en negrita porque es donde, digamos, vamos a detenernos un poco para conocer un poco de esta temática. Cuando hablamos de soldadura en fase sólida, básicamente hablamos de procesos de forja, de fricción, de colaminación. En frío es la colaminación también y ultrasonido. La soldadura en fase sólido-líquido, recuerden, por ejemplo, la soldadura con la varilla, con el soplete autógena. Nosotros hay un proceso de capilaridad donde fundimos un metal de aporte y el material base queda en estado sólido. Lo que pasa a fase líquida es el material de aporte. Esto se denomina bracing y soldering, la soldadura de plata, la soldadura de estaño, soldadura de cobre, y bracing y soldering tiene solamente la diferencia en la temperatura de fusión. La soldadura en fase líquida, nosotros nos vamos a detener en estas técnicas, digamos que es el electrodo revestido, el arco sumergido, soldadura semiautomática MIG-MAG y electrodo no consumible, la soldadura TIG. También está el plasma, electroescoria, láser y demás, que no vamos a hacer referencia. Bueno, y la soldadura finalmente por resistencia. Soldadura por resistencia, si alguien en algún momento ingresó a cualquier industria automotriz, todo lo que es chapistería se hace con esta técnica, soldadura por puntos o costura. Bueno, los procesos de soldadura, como dijimos, por fusión, arco eléctrico. Dentro del arco eléctrico se desprende el proceso por electrodo revestido, arco sumergido, arco abierto, MIG, TIG, etc. Está la soldadura de gas electrónico, oxiacetilénica, y las soldaduras por presión, que puede ser en frío o por resistencia, ultrasonido, explosión y demás. Pero nosotros nos vamos a dedicar desde este punto de vista a lo que es arco eléctrico. La soldadura por forja, lo que hablábamos recién, es una técnica que consiste en calentar la pieza a unir con una fragua y calentar la pieza a estar en un estado
plástico y posteriormente por medio de impacto o de presión se va martillando o golpeando a los efectos de hacer una unión de las... En general se utiliza para chapa fina. La técnica hace que el golpe sea del centro de la pieza hacia la parte exterior. Se utiliza acá algún elemento para evitar la oxidación en caliente, que es el bórax, sal de aluminio o algún aceite pesado. Bueno, como dijimos, soldadura en fase sólida, soldadura por resistencia. Acá está un equipo donde el concepto es, digamos, solapar la chapa para que los electrodos apoyen, generen una cierta presión y una circulación de corriente que por el proceso por efecto Joule, R por I cuadrado, se produce una gota o un baño de fusión en el punto donde circula la corriente. Bueno, esto es algo muy antiguo, que es la decomposición de carburo para generar gas y generar soldadura, o sea, una soldadura. Bueno, y yendo acá a la norma, es la soldadura, la primera es la soldadura por gas combustible, oxy-gas welding, donde, digamos, lo que vemos acá es la soldadura del soplete, que puede ser con, digamos, la soldadura oxiacetilénica, seguramente lo deben conocer, que puede ser con o sin aplicación de elementos de varilla adicional. El equipo es un combustible y un comburente, acetileno y oxígeno, con sus válvulas reguladoras, manómetros, caudalímetros y la manguera para el soplete. Están también las varillas en el caso de que aporte la unión soldada y el fundente. Bueno, este tipo de soldadura, oxy-fuel welding, puede ser, digamos, con aporte, como lo están viendo en este caso de la fotografía. Puede ser con materiales similar al material a aplicar o de materiales disímiles. En general, se utiliza una varilla con un punto de fusión menor al del material base para que por capilaridad, a la vez que están solapadas las chapas, se genere la unión, la soldadura. Se utiliza para acero, cobre, latón, aluminio, magnesio, fundiciones y algunos otro tipo de aleaciones. Bueno, en el caso de la llama, fíjese que el penacho, en temperatura, digamos, la máxima temperatura de la llama, estamos hablando de los 3000, 3200 grados. También hay que verificar, dependiendo del tipo de material a soldar, el tipo de llama a utilizar, que es, por ejemplo, llama carburante, llama neutra o llama oxidante, dependiendo básicamente el tipo de material base a soldar. Bueno, y yendo un poco, un segundito, voy a poner agua. ¿Estamos, muchachos? ¿Me siguen? Sí, Vamos, profe. Estamos, bueno. Ahora estamos hablando sobre los, digamos, procesos de soldadura. Vimos la soldadura oxy-fuel, oxígeno-gas. Ahora vamos a la soldadura por arco eléctrico. Esto hicimos una referencia, ¿se acuerdan los otros días cuando hablábamos del enlace metálico, esa fuerza de cohesión? Que hicimos la pregunta por ahí un poco obvia, si tomábamos dos chapas, las limpiábamos, las rectificábamos, si las uníamos teníamos una, o se unían, digamos. Bueno, ahí siempre viene la discusión que sí, que no, pero obviamente es no. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una distancia entre las cargas para generar una fuerza de cohesión lo suficientemente fuerte para crear una unión metálica, unión metalúrgica. Para eso, ¿qué hacemos? Aportamos energía. ¿Y energía en forma de qué? En forma de calor. Para eso llevamos el metal al estado líquido, para lo cual necesitamos generar un arco eléctrico. Un arco eléctrico, ustedes saben que cuando hablamos de potencia eléctrica, hablamos de dos variables, que es corriente y tensión.
amperaje y voltaje, y la energía, se me salió esto, la energía en forma de calor, Q, es directamente proporcional a la potencia que entrega la máquina, es decir, a la tensión en voltios por la corriente en amperes, e inversamente proporcional a la velocidad de avance de la soldadura. Es decir, si uno hace 10 centímetros en 10 minutos, no es lo mismo que hacer 10 centímetros en 1 minuto. Cambia la velocidad, y esto tiene que ver con los procesos mecanizados, con la mano del soldador. Entonces hay un aporte de calor, digamos, que modifica toda la estructura. Recuerden que si nosotros modificamos la microestructura, modificamos las propiedades mecánicas. Por eso es importante el procedimiento de soldadura que esté avalado por una persona o un ingeniero que conozca del tema y que garantice, digamos, que la técnica sea la correcta en el caso de esta soldadura. Como dijimos, es directamente proporcional al voltaje del arco y a la corriente también, el amperaje, e inversamente proporcional a la velocidad de avance, que esto se mide en milímetros por segundo o milímetros o centímetros por segundo. Bueno, acá está la forma un poco más ilustrada. Acá aparece un 60. Van a ver en algunos puntos que 60, que es para unificar unidades. Y en algunos casos va a aparecer un ETA, un rendimiento, dependiendo si esto es por electrodo revestido, por proceso semiautomático, dependiendo del proceso. Pero básicamente el concepto es la cantidad de calor tiene que ver con la potencia entregada por la máquina e inversamente proporcional a la velocidad de avance de la soldadura. Bueno, esta potencia que entrega la máquina obviamente es una potencia que lo genera una máquina, un equipo, y lo podemos clasificar en distintas tecnologías, digamos. Ustedes saben, no sé, ustedes están en tercer año, ¿no es cierto? Sí, profe. Claro, Sí, técnicamente. Sí, ustedes han hecho, bueno, física, electricidad, magnetismo y demás. Bueno, acá hacemos referencia al transformador. ¿Se acuerdan que, bueno, por ahí es difícil no utilizar un pizarrón y demás? Recuerden, un transformador era un primario y un secundario, un primario con N1 cantidad de vueltas que induce en el secundario una menor cantidad de arrollamiento, y modificamos tanto la corriente que ingresa como la que egresa. En general, este transformador produce corriente alterna, son operativamente regulares y está limitado a un determinado grupo de electrodos para su aplicación. Para ello, para modificar, digamos, la salida de corriente continua a corriente continua, se hace el puente de Wheaton o el diodo rectificadores para obtener máquinas rectificadoras. Estas máquinas generan corriente continua, tienen muy buena operatividad, en general se utilizan para todo tipo de electrodos y se utilizan para trabajos de responsabilidad. Después tenemos la familia de los generadores. Estos, imagínense que esto es de aplicación en obras de gasoducto, donde está en el medio del campo, donde no hay línea o tensión de alimentación. Estos generadores son generadores de corriente continua, tienen muy buena operatividad, son los que se denominan motosoldadores. Y la tecnología de avanzada última, que son los inverters, que donde aparece mucho la electrónica, que tienen como gran ventaja, son equipos muy livianos, muy manuales, muy versátiles, pero bueno, como complicación es cuando se rompe algo, es muy difícil solucionarlo en campo. Son de corriente continua, tienen muy buena operatividad, el equipo es básicamente liviano y muy portable, y tiene la misma aplicación que las rectificadoras. Bueno,
los procesos que vamos a ir desarrollando son procesos donde, digamos, se utiliza la terminología en inglés, que está asociado, digamos, a lo que ustedes después van a buscar en la norma. Es decir, cómo entra en la norma por el proceso. El proceso por arco eléctrico, electrorrevestido, denominado es el proceso SMAW, Shield Metal Arc Welding. El proceso por arco sumergido es SAW, Shield Arc Welding. La soldadura por arco eléctrico con protección gaseosa es, digamos, la máquina de alambre o el proceso semiautomático o proceso MIG-MAC, que es conocido, es el proceso GMAW, Gas Metal Arc Welding. Después tenemos el proceso FCAW, que es similar al GMAW, pero el alambre no es macizo, el alambre es tubular, es decir, que lleva el fundente, son como pequeños tubitos continuos donde tiene el fundente en su interior. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, obviamente la utilización de mayor densidad de corriente, mayor deposición, mayor cantidad de kilos por hora. Esto se utiliza mucho para alta producción o equipamientos viales para recubrimientos resistentes. Y después el proceso TIG o proceso de electrodo de tungsteno, que es el proceso GTAW, gas tungsteno arc welding. Bueno, recordemos básicamente el proceso del arco eléctrico, es decir, lo que buscamos es la ionización de un gas. Ustedes saben que los gases están formados por moléculas, estas moléculas están formadas por átomos, iones, que tienen una energía cinética, una energía de movimiento. En la medida que nosotros aumentamos la diferencia de potencial y aumento de temperatura, comienza a colisionar, empieza a agitarse, a aumentar esta energía cinética y se produce lo que se denomina disociación. Aumentando la temperatura, bueno, ya a nivel atómico, separamos los electrones por un lado, se separan los electrones por un lado y los iones positivos para otro, yendo a el polo de atracción, obviamente el positivo al negativo y viceversa. En general, un gas ionizado es lo que se denomina plasma. El plasma es un estado de la materia, y produce la conducción, o se puede hacer la circulación de corriente. Estamos hablando de más o menos 3.500 grados. Este gráfico un poco más ilustrativo, fíjense que los iones positivos viajan desde el ánodo hacia el cátodo, y después, bueno, tiene la circulación del electrón hacia el ánodo. Esta es la columna de plasma, y esto es lo que se denomina la longitud de arco. Bueno, el arco generado, el calor generado entre el ánodo y el cátodo se produce... Profe, una consulta. Sí, decime. ¿Cuánto? Sí, te escucho. Hola, hola. Sí, perdón, sí. Va a tener un poco de delay. Sí. Le preguntaba, ¿cuánto afecta la humedad o cómo está la condición ambiental a las soldaduras? Bueno, ustedes lo vamos a ver esto en detalle. Es, digamos, un tema sumamente grave, digamos, a una soldadura. Fíjense que los mayores defectos de una soldadura acontecen más allá, por supuesto, supongamos que seleccionamos bien el material y que el soldador es idóneo, ¿no es cierto? Pero la presencia de aire hace que la composición del aire tiene un alto contenido de nitrógeno. El nitrógeno forma nitruros, que son componentes frágiles y duros, y la parte de oxígeno que produce la oxidación en caliente. La humedad puede venir del aire, del ambiente, puede venir de la humedad que tiene el electrodo, y ustedes saben que la humedad en forma, digamos, descompuesta a esa temperatura, el hidrógeno difunde,
digamos, desde el punto de vista molecular a atómico, y eso viaja por el material, por la soldadura y por el material base. ¿Qué pasa con ese hidrógeno? Ese hidrógeno se aloja en alguna discontinuidad, que puede ser en el material base o puede ser una discontinuidad producto de la soldadura. Y eso genera un efecto de cizalla. Entonces, ahí es donde se producen las microfisuras. Por eso el medio ambiente, la humedad y el hidrógeno son elementos, digamos, totalmente indeseables en un proceso, el que sea, de soldadura. ¿Queda claro? Clarísimo, profe. Muchas gracias. Bueno, fenómeno. Seguimos, muchachos, con el arco eléctrico. Bueno, hablamos del ánodo y el cátodo. Después, seguramente, a alguno de ustedes le va a tocar hablar desarrollar el proceso TIC, el proceso GTAU, donde sí van a tener que explicar por qué, digamos, se utiliza polaridad negativa en este caso, en este proceso. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Bueno, procesos de soldadura, como dijimos, proceso arcoeléctrico, bracing y soldering, y después hacemos referencia a metalizado. Proyección. Esto es un tema muy, muy interesante, porque son desarrollos, digamos, donde hay deformación plástica y soldadura. Esto se utiliza para el recargue, por ejemplo, de discos de embrague. En general, yo vi en una oportunidad algún video de no sé si en Japón o un lugar de Asia, donde construyen un puente, donde toda la estructura ni está soldado, no está galvanizado, nada. Se arma y después viene como si lo pintaran. Es un alambre continuo con un soplete que proyecta con aire, es decir, se produce una deformación plástica y el aporte de metalúrgico para la protección del puente. Es realmente fabuloso, porque es decir, lo trabajan en forma rústica, sin cuidar ninguna pintura ni galvanizado, y después se hace el tratamiento antes de finalizar la obra. Bueno, recordemos un poquito, como decíamos ahí, proceso de soldadura manual, que seguramente lo conocen todos, es el más común, que es el proceso SMAU. Después el proceso de alambre, MAU, que es la que denomina semiautomática, o soldadura MIG-MAG, probablemente lo conozcan. La soldadura FKAU, que es similar a GMAU, con diferencia que el aporte de alambre es en forma tubular, o sea, tiene el fundente adentro. Después el proceso GTAU, de tungsteno, y el proceso automático SAU. Estos son los procesos. Cuando ustedes ingresen al código ASME, van a entrar, digamos, es decir, yo voy a trabajar, no sé, con procesos GMAU. Entonces, el proceso GMAU me indica o me manda cada párrafo a analizar todos los requerimientos que hay para un procedimiento o para una calificación de soldador. Esto es un poco, digamos, la llave cómo entrar a la norma. Bueno, acá básicamente quería comentarles un poquito lo que es la historia de la soldadura, ¿no? Fíjense que cuando hablábamos del arco eléctrico estábamos hablando de un fenómeno descubierto, desarrollado en 1800. Ya en 80 años después aparece el electrodo de grafito para generar ese arco eléctrico y alguna varilla de aporte. Obviamente que esto al hablar de grafito estamos hablando de carbono, estamos hablando de la incorporación de carbono a una unión soldada, donde evidentemente genera compuestos muy frágiles y duros. Es decir, era con fiabilidad cero esto, digamos, ¿no? Y bueno, y obviamente para generar este arco se utilizaban baterías con dínamos con alto voltaje. En esa época ya se utilizó el electrodo con manipulador o con la pinza, ¿no? Donde se producía el arco y se incorporaba la varilla para la soldadura. Esto estamos hablando de 1880, 1890, obviamente que era un problema que no tenía solución, todo lo que era la incorporación de partículas de carbón que
obviamente hacían compuestos frágiles y duros. Hasta que llegamos a 1889, donde sí aparece el electrodo de carbón, y en 1910 aparece básicamente lo que conocemos como electrodo revestido. El electrodo revestido tiene un alma de acero y un revestimiento que ya vamos a ver en detalle cómo se clasifican en función del revestimiento. Les comento que intuitivamente uno piensa que lo más importante de esto es el alma de acero, pero no es así. Lo importante es el revestimiento. En general se utiliza un acero efervescente y después, bueno, vamos a analizar los tipos de revestimiento. Este revestimiento tiene particularmente algunas ventajas en cuanto a elementos de aleación, el arranque de arco, cómo se cuida la gota, el entubamiento mecánico para cuidar la gota, la transferencia de la gota del material de aporte al material base. Bueno, en 1910, quien desarrolló esto del electrodo revestido era Oscar Cable, que es el que desarrolló ESAB, que hasta la actualidad está vigente y son los productos, digamos, más confiables de mercado. Bueno, ahora sí vamos al proceso SMAW, Sheet Metal Welding, electrodo revestido, donde, vamos a verlo ahora. Bueno, vamos bien. Ustedes fíjense que hay una fuente de poder que entregamos, dijimos, tensión y corriente, un circuito eléctrico donde, digamos, el electrodo está, digamos, con un cable portaelectrodo, la pinza del electrodo y el material base. Y por otro lado, para cerrar el circuito, lo que es la conexión a masa. Bueno, esta conexión a masa no puede ser ni muy cercana al arco eléctrico, sino produciría un efecto de soplo magnético, es decir, la gota se cerraría por el camino de menos resistencia, entonces la gota se iría para un lado. Tampoco puedo poner la masa muy lejos del arco porque no cerraría el circuito. Bueno, acá hay uno. Bueno, lo que dijimos, fuente de poder, portaelectrodo, cables de soldadura y el electrodo, básicamente. Obviamente todo esto tiene una puesta a tierra, ¿no? Bueno, y acá es el detalle del arco eléctrico, el electrodo, alma de acero, ¿sí? Y el revestimiento. Fíjense que el revestimiento, cuando se produce el arco y se produce la transferencia de la gota, se consume el alma de acero y queda el revestimiento con lo que se denomina un entubamiento. Esto hace que cuide la gota, ¿sí? Hasta el metal base. ¿Cuide de qué? Digamos, de esta nube, que de esta descomposición del revestimiento hace que cuide justamente del aire. El aire, dijimos, componentes de oxígeno para evitar oxidación en caliente y el aporte de nitrógeno para la conformación de nitruros, compuestos duros. Por otro lado, después la escoria, que hace que disminuya la velocidad de enfriamiento y cuide el cordón hasta que esté en estado sólido, porque esto obviamente es ávido también en la presencia del oxígeno del aire. Acá está el baño líquido, las gotas, la descomposición del revestimiento. Esto es lo que denominamos la penetración de la soldadura, material base y la pileta, que es la que nosotros tenemos que cuidar para que no haya interferencias o componentes no deseables. Bueno, cuando ustedes hagan referencia y vean, por ejemplo, en cualquier caja de electrodos que vean por ahí, van a ver exactamente cómo se identifica la norma, el electrodo, que también lo vamos a ver, y el tipo de corriente que debe ser, con el que se debe utilizar ese consumible. Llamamos corriente continua, polaridad directa, cuando el negativo está en el electrodo y el positivo en
la masa. En general uno piensa que es inversa, ¿no es cierto? Porque pensaría uno que es positivo el electrodo, pero bueno, es al revés. Y polaridad inversa es con el electrodo en el polo positivo y la masa en el negativo. Bueno, acá un poquito más de información, digamos, pinza porta electrodo. Corriente con la polaridad positiva hace que la soldadura tenga mayor penetración que si fuera con el polo negativo. Bueno, prácticas operativas recomendables. Esto es ilustrativo porque en general es muy difícil, digamos, modificarlo, cambiarle a una persona que tiene la habilidad, cambiarle la técnica porque, bueno, por ahí le complica la calidad del trabajo. Pero en general se utiliza la posición correcta, es un ángulo de 90 grados y ángulo de arrastre de 15 grados. Hay dos técnicas, una que es de arrastre y otra de empuje. Depende si va a la derecha o lo van a encontrar como soldaduras a derecha o a izquierdas. La manera correcta de encender el arco es decir, raspar como si fuera un fósforo y elevar más o menos 3 milímetros para mantener el arco. Eso es donde requiere, digamos, cierta habilidad. La longitud del arco más o menos debe ser hasta 3 milímetros. Y la velocidad de avance, bueno, tiene que ver más o menos con la corriente, el amperaje y demás condicionamientos que tiene la unión. ¿Cómo seleccionamos un electrodo? Dependiendo, esta selección del diámetro tiene que ver con la posición de soldadura. No es lo mismo soldar bajo mano, donde uno requiere menor habilidad y mayor control, que sobre cabeza, que estamos, digamos, contra de la gravedad o a favor de la gravedad. El tipo de espesor de material, del metal base, la preparación de la junta, si es un bisel en B, en X, si no hay preparación, también tiene que ver con el tipo de corriente disponible, si es corriente continua, corriente alterna, y también tiene que ver con las exigencias de la junta, es decir, no es lo mismo hacer una soldadura de una reja que una soldadura de un recipiente a presión. Puede haber requisitos de penetración, determinada resistencia y de radiografía industrial. Todo eso tiene que ver para seleccionar, pero todo esto es responsabilidad del procedimiento de soldadura, del ingeniero en soldadura que realizó todo el diagnóstico y emitió el procedimiento. A ver, bueno, ahí puede ver que visualmente uno puede verificar que existan roturas mecánicas en un electrodo, por ejemplo, el desprendimiento parcial, lo que esté golpeado, que en general no hay mayores problemas. También puede existir lo que es el desvaine del alambre, esto cuando por el proceso de trafilado se utilizan algún elemento tipo como un jabones, puede quedar ahí también, bueno, eso sí genera algún conflicto. Y bueno, después la presencia de fisuras durante el secado de los electrodos, que también en general no tiene mayores inconvenientes. Después puede aparecer depósitos blancos o cristalinos, eso tiene que ver con la humedad, y después se pone en el horno y no tiene efectos nocivos. Sí tiene efectos nocivos lo que es contaminación, es decir, no vamos a tomar un electrodo que sacamos del almacén o del pañol si tiene grasa o pintura o restos de aceite. Obviamente estos lo que hace es introducir los elementos nocivos de una soldadura, que es, como dijimos, principalmente el hidrógeno y el aporte de fósforo y azufre. Obviamente que esto debe estar descartado. Bueno, y después ya vamos a ver lo que son electrodos básicos y celulósicos. Ahí tiene que ver la porosidad o la presencia de poros cuando hay humedad presente, ¿no?
Bueno, como está el cartelito acá, siempre es una buena práctica extremar los recaudos del manipuleo de los electrodos, es lo que depende en gran medida del éxito de la soldadura. Es decir, esto también es responsabilidad de la gente de abastecimiento, de almacén, de acopiar los electrodos de forma correcta, es decir, no pueden estar tirados en una zona húmeda, o que le apoyen una lata de pintura, en fin, no sería viable. Cuando llega al almacén hay electrodos que deben estar incorporados en un horno para mantener la temperatura y evitar la incorporación de hidrógeno en el consumible. ¿Cómo se trata este resecado de electrodos? Generalmente los electrodos básicos deben estar resecados, es decir, tiene que ver con el grado de compromiso de la soldadura, el grado de humedad ambiente, el tiempo que ha estado expuesto el electrodo, es decir, vienen acopiados en bolsas en vacío, que si uno lo abre y lo deja ahí un determinado tiempo, bueno, obviamente es ávido de humedad. Bueno, ¿cómo se manipula dentro del almacén? Es decir, ¿cómo está el estado del envase? Es un diagrama de flujo muy simple, donde decimos, si el medio ambiente tiene humedad, bueno, obviamente debe ir al horno. Estamos hablando de electrodos básicos, ¿no? Debe ir al horno, mantenerse a 450 grados, por lo menos 2 horas, y después que el soldador debe retirarlo, y esos electrodos deben inmediatamente ser incorporados en unos termos portaelectrodos que están enchufados a la máquina para mantener el consumible entre 80 y 90 grados. En el caso de que el envase esté bueno, se abre y se pone directamente en el termo. Si el envase está abierto, bueno, obviamente se debe llevar a un horno a 150 grados y tenerlo por lo menos 3 horas. Bueno, como le decía, el revestimiento tiene una importancia realmente es lo que manda, digamos, del consumible, y tiene funciones metalúrgicas, función eléctrica y función físico-mecánica. En cuanto a la función metalúrgica, tiene que ver con la protección gaseosa, dijimos, cómo se descompone el revestimiento y genera una atmósfera que evita que incorpore el oxígeno y el nitrógeno del aire. Tiene una protección mecánica, que es el entubamiento para la protección de la gota y hacer una transferencia sana del metal hacia el material base. Después la protección por escoria, como dijimos, queda cubierta el material de aporte después de la soldadura para evitar la presencia, digamos, de oxígeno y evitar o hacer un enfriamiento más lento para evitar problemas de transformación de fases o estructuras martensíticas. Y también la presencia, en algún caso, de aporte de elementos de aleación. Esto es muy, muy importante porque en el límite, por ejemplo, un electrodo, una soldadura de un material de acero inoxidable, obviamente se debe utilizar un consumible, un electrodo de acero inoxidable. Pero en el límite, el metal, digamos, el alma del electrodo, puede llegar a ser de acero al carbono y el 100% de los elementos de aleación están en el revestimiento. Así que imagínense lo importante que es el revestimiento desde el punto de vista de los elementos de aleación. Después, bueno, básicamente una función eléctrica que tiene que ver con el encendido. Ya vamos a ver que si esto lo pudiéramos hacer en un taller o un laboratorio, seguramente todos ustedes podrían arrancar con el encendido de un tipo de electrodos que es el rutílico y probablemente el 1% podría arrancar soldando o encendiendo un electrodo básico. También tiene que ver con la estabilidad del arco, mantener el arco a lo largo de la soldadura. Y la función físico-mecánica tiene que ver con la forma del depósito de la soldadura, la penetración, que es un tema muy, muy importante. Después, la posibilidad de facilitar la soldadura en distintas posiciones. No es lo mismo soldar en posición bajo mano, horizontal o vertical, que sobre cabeza.
y después evitar el arco errático y ayudar a la transmisión de calor. Bueno, desde el punto de vista del amperaje, es una de las variables más importantes del proceso que determina la profundidad de la penetración, la cantidad de kilos que puede depositar, o sea, la tasa de depósito, el volumen del cordón de soldadura, y depende del tipo y diámetro del electrodo y la posición y el diseño de la junta. Acá tenemos una junta donde ustedes ven el material base, el material de aporte, la raíz de la soldadura y el relleno. Acá hay un mismo cordón de soldadura donde se han modificado algunas variables. Fíjense, en el cordón, véanlo acá arriba. Este cordón se ve de buena apariencia, el cordón número 1, donde hay una soldadura que, bueno, acá aparece como OK. Si disminuimos la corriente, fíjense que el cordón se agolpa, aumenta la sobremonta, y el cordón se hace bastante más angosto. Si aumentamos el amperaje, bueno, acá va a haber obviamente chisporroteo, salpicadura y un cordón que es totalmente irregular. En el caso de disminuir, el voltaje, lo que hace el voltaje, si le aumenta el voltaje, digamos, moja más los costados de la soldadura. En el caso de disminuir la tensión, fíjense que queda más abultado el cordón de soldadura. No es bueno. ¿Por qué? Porque en este punto puede haber, no va a haber un socavado, pero sí va a ser un concentrador de tensiones en estos extremos. En el caso del aumento de tensión, como dijimos, moja más los laterales de la soldadura y queda con este aspecto. Después, con menor velocidad de avance, fíjense que el cordón es más robusto, en mayor volumen, y si aumentamos la velocidad, obviamente queda un cordoncito más pequeño. Y seguramente no tiene buena penetración. Bueno, otro gráfico donde verificamos el depósito de soldadura, escoria, metal depositado, el gas de protección que corresponde a la descomposición del revestimiento, el entubamiento, las gotas de metal, núcleo del electrodo, dirección de avance de la soldadura y el revestimiento. En el caso de filete, fíjese que la influencia que tiene el revestimiento puede ser que el filete sea cóncavo, convexo o plano, dependiendo del tipo de revestimiento que se utilice. En este caso, digamos, en el cóncavo, tenemos el cateto va a ser menor que el de cálculo, entonces seguramente no va a tener los efectos con lo que se ha diseñado. En el caso de un filete convexo, bueno, acá también tenemos puntos de concentración de tensiones, que tampoco es lo deseable. Y bueno, lo ideal es donde el cateto sea más o menos plano o semiconvexo. Bueno, fíjense acá, cuando hablamos del cordón de soldadura, hablamos del ancho de la soldadura, de la sobremonte y la penetración. Fíjense si el electrodo, una probetita con un electrodo sin revestimiento, fíjense cómo es el depósito, y fíjense con los distintos tipos de revestimiento, cómo aumenta la penetración. Bueno, otro tema que es importante, que es las posiciones de soldadura obviamente para calificar básicamente las habilidades. En el caso de chapa, la posición bajo mano se denomina posición 1G. La posición horizontal o de cornisa es la posición 2G. La posición vertical ascendente o descendente es la posición 3G. Y sobre cabeza es la posición 4G. Esto es en chapas. Y en filete es 1F, 2F la horizontal,
3F vertical ascendente o descendente y 4F acá en sobrecabeza o en cornisa. A ver si hay uno. Bueno, acá está más clarito. Acá tenemos el filete 1F, 2F, 3F y 4F. En chapa 1G bajo mano, 2G horizontal, vertical, ascendente o descendente y 4G. Y para caños tenemos la 1G es cuando, digamos, el eje del caño es longitudinal y el caño gira, es decir, siempre el soldador va a estar soldando bajo mano. La posición 2G es con el eje vertical y el soldador tiene que soldar alrededor del caño. La posición 5G es el caño sin rotar y el soldador suelda alrededor de la cañería. Y la posición 6G es el caño a 45 grados, donde el soldador tiene que soldar bajo mano, vertical, sobre cabeza, etc. Bueno, ¿cuál les parece que es la más dificultosa, la que requiere más habilidad? Me parece que la de cabeza es como más complicado tener ahí arriba. Perfecto, perfecto. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un soldador que calificó en chapa vertical ascendente, bueno, van a ver en la norma que califica la horizontal, la bajo mano y todos los filetes. Si el soldador suelda un caño a 45 grados, califica todo el resto, es decir, porque demanda mayor habilidad. Digamos, el soldador múltiple, la posición más exigente sería un caño a 45 grados soldando una parte de acero inoxidable del caño y otro acero del carbono, donde debería ser purgado con argón en el interior. Eso requiere una habilidad, digamos, que no todos los soldadores lo pueden hacer. Es decir, este requerimiento, le diré que no hay más de 200 soldadores de alta calidad, de calidad radiográfica, que puedan calificar en esta situación. Bueno, acá hay un poco también de una cuestión teórica de grados y demás que no es importante. Y acá les pongo algunos ejemplos. Fíjense, por ejemplo, esto es una pieza que puede tener, no sé, 5 toneladas. Y esta soldadura de cáncamo, que va a ser izado con la pieza, fíjense el requerimiento o la demanda que genera esta soldadura. Muchas veces hay... Son 3 cordones, profe, ¿no? Sí, 3 cordones de soldadura. Fíjense que por ahí hay muchos requerimientos de calidad para soldar este caño. Y al momento de izarlo o montarlo, se suelda sin ningún tipo de control. Esto suele ocurrir. Este cateto y todo el largo es lo que va a resistir todo el peso en el momento del izaje. Esto tiene que ver con la calidad y la seguridad, porque obviamente si esto no funciona bien, se cae y puede ser un desastre, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, un balde de una máquina vial, también soldadura de filete, con buen recargue. Estos son recargues duros. Acá tienen, por ejemplo, las uñas de un acero al manganeso, de alto resistente al impacto. Acá tenemos Pero esto lo que se llama. Consulta. Sí, ahí se limpió la escoria, ¿no? Es como que la dejaron bien limpia esa parte. En este caso, mira, está soldado con soldadura semiautomática. No tiene mucha escoria, queda algunas cascarillas, por eso parece bastante limpio. Claro. Genial. Gracias, profe. En este caso tenemos un balde donde es lo que se denomina la soldadura pasta frola, esta que es muy, muy graciosa, pero ¿qué pasa? Nosotros con esto nos aseguramos que el desgaste de la chapa tenga una vida útil mucho más grande, digamos, porque si tuviéramos que, por proceso de abrasión o desgaste, cambiar este balde, bueno, sería, nos fundimos rápidamente. Entonces, se cubre con todos soldaduras con compuestos duros para evitar todo lo que es efectos de
sometidos a desgaste, cavitación, impacto y demás, ¿no? Acá ustedes están viendo una pareja de soldadores soldando y para calificar esta probeta, que después hay que sacar los especímenes para hacerle los ensayos. Fíjense, esta es una soldadura donde el eje longitudinal, digamos, los soldadores están soldando alrededor del eje longitudinal, es decir, no está girando el caño. Sería esto, ¿no es cierto? Posición 5G. Y están calificando 2 soldadores a la vez. Ahí está. Bueno, acá el mismo detalle. Fíjense que hay un aporte de calor equilibrado porque los soldadores están soldando, digamos, en forma diametral. Esto es un gasoducto que también están soldando los soldadores en forma diametral por el aporte de calor, ¿no?, en electrodo revestido, proceso SMAU. Acá hay una soldadura de gas, también la soldadura, el caño no gira, este soldador tiene que soldar en este momento, pareciera ser que es en vertical, luego bajo mano y sobre cabeza. Acá tenemos una soldadura donde se hizo en la primera pasada, se hizo la raíz y ahora hay que hacer el relleno. Esta es una soldadura de preparación antes, donde está perfectamente mecanizado. Acá ven la luz de raíz, el chaflán y demás, y después perfectamente soldado en un proceso automático, ¿no? Profe, le hago una consulta de ignorante. No, decime. La cantidad de pasadas que va a haber, Sí. ¿es algo que requiere un cálculo previo o cómo se sabe eso? Mira, Sí. la cantidad de pasadas tiene que ver con el tipo de junta, digamos, del volumen que vos tenés que rellenar y el diámetro del electrodo que vas a utilizar. En general, si lo haces con proceso SMAU con el electrodo, más o menos el rendimiento del largo de un electrodo es del 60%. Está muy bueno. Si en algún momento yo les puedo pasar, hay una aplicación que está fantástica, que es de SAP, donde vos ponés el ángulo, la luz y el espesor del material base y el tipo de electrodo y te dice la cantidad de pasadas y la cantidad de kilos que se debe aportar. En general, el soldador, qué sé yo, suelda y tira la mitad del electrodo, ¿no? Por eso también tiene que haber una cuestión de inspección cercana. Lo que pasa es que al consumirse el electrodo, queda más caliente, queda el rojo y medio que no les gusta. Entonces lo tiran, pero tomar un rendimiento del 60% es razonable. Perfecto, profe, gracias. Bueno, acá también tenemos una soldadura de una cañería con electrodo revestido. Acá, fíjense que es soldadura SMAU, están calificando soldador, en este caso sobre cabeza. Este es de un acueducto, fíjense, están soldando bajo, también en posición, digamos, sobre cabeza. Esto es un tanque de fuel oil que están soldando en proceso semiautomático, con alambre, en posición 3G, vertical ascendente. Esto va totalmente radiografiado después, ¿no? Fíjense que esta carpa no es porque sí, digamos, esto para evitar, digamos, el viento, el aire, para evitar que sople el gas de protección, que ya vamos a ver el proceso, e ingrese aire al baño líquido. Profe. Sí. Una consulta. Cuando se termina de soldar, o sea, a la soldadura se la puede pasar una moladora, por ejemplo, para si hay un requerimiento de terminación superficial, o se tiene que hacer la soldadura de tal forma de que la soldadura en sí satisfaga ese requerimiento.
Mira, eso te lo tiene que decir el procedimiento de soldadura. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta que si hemos calculado, por ejemplo, una estructura que tiene 1 pulgada de espesor, nosotros tenemos que hacer una soldadura, un cordón sano, que tenga por lo menos 1 pulgada de espesor o un poco más, no menos, porque obviamente si va a colapsar en ese punto. Por una cuestión estética se puede amolar. En el caso de, por ejemplo, calderas o recipientes a presión que son totalmente ensayadas, se suelda, se hace el tratamiento térmico posterior, se hace la radiografía como está la soldadura, luego se amola para hacer ultrasonido, que ahí sí necesariamente se debe amolar. Pero bueno, eso es un requisito del procedimiento. Pero en general no hace falta molar. No. Imagínense del punto de vista metalúrgico, nosotros cuando hacemos la anteúltima pasada, y la última pasada hace como un revenido, ¿eh? Entonces siempre es bueno tener una determinada sobremonta. Cuando visualicen la norma, les va a indicar que la sobremonta tiene que ser más o menos 0,8 milímetros. Profe, una consulta. Sí. ¿Puede volver la imagen de donde teníamos el tubo que tenía ese, ¿cómo se llama esa agarradera con un círculo en forma de codo? ¿Cuál, che? A ver. Un poco más atrás. Uno más atrás. Bueno, en esta podría ser también, por ejemplo, Sí. ¿cuál es el orden que se le da a los... La siguiente. ¿Cuáles serían los órdenes que se le dan a los cordones? ¿Cuál es el primero y cuál es el último? El primero, bueno, también lo vamos a ver un poquito más adelante. El primero, obviamente, que es la soldadura de raíz, donde vos garantizás la penetración. Si podés acceder adentro del caño, por ejemplo, o de la chapa o la estructura, lo verificás, vas a ver que los soldadores en general tienen siempre una linterna. Entonces, ven por dentro si tuvo buena penetración. Si no tuvo buena penetración, tendrá que pasar la moladora y reparar. Esa es la secuencia. Después viene el cordón como técnica. El 2 puede ser a la izquierda o a la derecha, y 3 también a la derecha y a la izquierda, y después el relleno. Pero dependiendo del proceso, ya vas Perfecto. a ver la figura que se puede hacer para distintas formas de soldar. Claro, en el caso de perdón que lo moleste, Sí, pero la no, imagen decime. anterior, que la que tiene el codito, ¿no? Esa no, la Sí. otra, ¿Cuál será? una más atrás. Esa, justo ¿Esta? esa. Sí. La primera de todas, sí. ¿Cuál sería el orden correcto? Bueno, acá primero tenés que hacer la raíz y después empezás de abajo hacia arriba. Apoyás, digamos, el cordón de abajo que hace de soporte como colchón y después lo cerrás la pasada tercera. Eso ya, digamos, bueno, casi que te diría que es innato en el soldador, porque si hacer el primero quedaría chorreado, digamos. Qué buena onda, sí. Buenísimo, profe. Bárbaro. Sí, bueno, estábamos por acá. Bueno, estas son, acá también es, este que está acá es Lozano. Así que, bueno, esto es un balde que también se ha hecho toda una reparación con material de aporte duro. Bueno, acá, por ejemplo, tienen un codo. Esto, digamos, es un codo a 90 grados, un tramo de caño. Estos son los puntos de unión para separar y poder soldar. ¿Qué les llama la atención de esto? El cambio de color del metal. Es como que... Sí, bueno, puede estar pintado, pero en general lo que vas a ver es bastante desprolijo. Es decir, el cordón, acá hay óxido, que dijimos, acá está molado una parte, limpiaron la pintura, acá no. Acá como inspector de soldadura, uno no debería autorizar el lanzamiento de la soldadura porque no está en condiciones. Probablemente la luz esté perfecto, pero no hay una limpieza, digamos. En general lo que se hace después de esto es taparlo
y cuidarlo para que después venga el soldador y ejecute. Si el soldador es bueno, esto no mete la mano ahí, porque va a meter la pata. Y en general lo que se hace, digamos, a un soldador de alta calidad de producción, donde su salario tiene que ver con la producción y la calidad, no va a meter el electrodo ahí. Eso es responsabilidad del que prepara, del cañista. Bueno, acá soldadura va con agua, además. Esto me gusta porque siempre lo pongo esta foto porque realmente nos da una idea de la ductilidad, digamos, de la generosidad que tiene el acero, ¿no? Acá esto es un gasoducto en Tucumán, en el medio del campo. Fíjense que esto está soldado. Ahora empiezan a sacar las radiografías, pero fíjense cómo está la ductilidad que tiene, parece una manguera. Esto, una vez soldado, después se deposita en la fosa para ser enterrado. Acá está soldado. Fíjense, parece una manguera. Acá están los pequeños guinches para depositar en la fosa del gasoducto. Esto está soldado en pareja, en 2 soldadores con electrodos SMAU, radiografiados y liberados con un inspector de soldadura para continuar el proceso de producción. Acá están sembrados los caños, que luego viene el cañista, lo presenta para soldar las parejas. Hay parejas que sueldan la primera o la raíz, la primera pasada, y hay parejas que se dedican a lo que es relleno, son especialistas en eso. Fíjense el cordón, esto es el lomo de esa soldadura, fíjense el cierre, esto lo soldó un soldador y este otro. Fíjense esto como la letra de cada uno. Y acá está la unión y cierre. Después, a partir de acá, se hace radiografía y se evalúa la soldadura y el soldador que soldó esta parte. Y lo mismo para el otro lado. Acá está soldado, arenado el caño y se está haciendo los ensayos de ultrasonido antes de taparlo, ¿cierto? Bueno, y acá hay una motosoldadora. Acá esto obviamente está en medio del campo, son los generadores que hablábamos, hacíamos referencia de las máquinas. Estas son las motosoldadoras. Acá hay una derivación en el gasoducto, acá está bloqueado el gasoducto y se hace una derivación, una toma Wilkinson que se llama, para, esto es acá en Ferreira, en Córdoba. Está soldando con electrodo esta válvula de derivación. Bueno, son las 18, así que va a venir Garuti. Yo lo que quería, muchachos, era, yo recibí el mail con los equipos de trabajo. Entonces, si les parece, yo les voy dando los temas para que tengan tiempo y lo vayan visualizando y organizándose. ¿Les parece? Sí, sí. Muy buena idea, profe. A ver. Ya mismo, por eso, esperen un cachito. A ver, esperen un poquito. Vamos a... Déjenme que lo... cerrar acá. Abrir acá. Tecnología mecánica. Bueno, acá está. Grupo 1 es de Simone, Gorosito y Hernández. ¿Está? ¿Está alguno de ellos? Bueno, el tema que van a desarrollar ustedes es proceso de soldadura GMAU, que lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Pero para que ya lo tengan. Esto es, digamos, la nota de un parcial. Esto es un trabajo que ustedes tienen que hacer, un trabajo profesional, digamos, ¿no? Es decir, una monografía, un informe, digamos, donde esperamos después que ustedes me lo presentan a mí en tiempo y después lo replican a sus compañeros. El otro grupo es... sí, yo creo que era el 6 de noviembre. 6 de noviembre, sé que están con tiempo. Bien, el segundo grupo es Tubio, Ruescas, Alderete
Argumedo. ¿Alguno está? Sí, profe, Tubio. Sí, profe. Bueno, Sí, yo lo que le pido es lo siguiente. Por supuesto que yo le estoy dando el tema antes de que hablemos algo la semana que viene. Lo que le pido es que hagan un plano de un recipiente a presión. Ustedes pueden googlearlo en cualquier código ASME, donde, digamos, hagan el plano, pongan las cotas de la soldadura que identifique el EPS, el procedimiento, y el registro de calificación. Es decir, que un ingeniero debe hacer un plano en el listado de los elementos, que puede decir chapa, codo, brida, bla, 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 tiene que figurar el procedimiento, abrir el procedimiento donde esté indicado cómo se debe soldar, y el registro. Eso es el ASME. Así que tienen que trabajar un poco para incursionar un poco en ASME. ¿Está claro? Perfecto, profe. Claro. Grupo 3, profe. Martinelli, Verón, Vargas. Sí, profe. Sí, aquí estamos. Bueno, acá ustedes van a hacer igual que el grupo anterior, pero lo van a hacer en AWS de 1.1. Tienen que hacer una estructura reticulada, que es un puente, alguna cosa, alguna estructura reticulada, donde puedan poner también las cotas de soldadura, cómo se suelda, y que se pueda abrir el procedimiento y el registro. Es decir, es similar, pero uno lo hace en ASME y ustedes en AWS. Ya, listo, gracias. Bárbaro. El 4, Parrou, Mendizábal. ¿Está alguno? Bueno, ahí tiene que hacer algún plano con los símbolos de soldadura. Grupo 5, Grenón, Ruiz. Sí, profe. Bueno, defectos de soldadura, que esto lo vamos a ver la semana que viene, tiene que ver con poro, fisura, falta de fusión, todo lo que tiene que ver con defectos, y en general hacer mención nada más que fisuración en frío por hidrógeno o en caliente, porque otro grupo lo va a desarrollar. Bien. Bueno. Bárbaro. Jerez, Otto Fer. Grupo 6. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, proceso GETAU. Es decir, van a decir cómo es la máquina, cómo es la torcha, cómo es los consumibles, que esto lo vemos también la semana que viene. El grupo 7, Álvarez Capo. ¿Alguno está? ¿No? Bueno. Grupo 8, Lucín Neme. Estoy yo, Lucín, profe. Bárbaro. Bueno, fisuración en caliente, que también lo vemos la semana que viene. Es un tipo de defecto que así ustedes lo pueden explicitar. Grupo 9, Torrejón, Zafar. Sí, profe, Zafar. Bueno, metalurgia de la soldadura, que esto después también lo veremos, que es el corte del cordón de soldadura, cómo se aumenta el grano, cómo disminuye, cómo es la dureza. Metalurgia de soldadura. Perfecto, profe. Bueno, Castrilón, que está solo. ¿Está? Bueno, sí, profe, contestó por el chat. En el chat. Bueno, es máquinas de soldar. Lo que vimos que amplía un poquito todo lo que hemos mencionado. Inverter, rectificador, generador, etc. Y ARM, que también está solo. Profe. Bueno, electrodos clasificación, que esto también lo vamos a hablar la semana que viene, lo que son electrodos rutínicos, básicos y celulósicos. Bueno. Así lo van orientando, van investigando un poco y hacer un trabajito que esté interesante. Bueno, quedamos para el viernes, no sé a qué hora me van a designar porque ya me dirá Garuti o Lozano. Perfecto. Bueno, nos vemos el viernes. Buena semana. Profe. Chao. Sí. Más o menos de cuántas hojas tiene que tener el trabajo. Eso es patrimonio tuyo. Cada uno, digamos, debe presentar cómo lo va a presentar, cómo es el alcance que quiera darle. No es por cantidad de hojas, no.
Eso es un trabajo bien profesional. Con Profe, criterio. disculpe. Sí. ¿Puede mostrar los grupos 6, 7, 8, 9 y 10? Así le mando fotos a los compañeros, por los que no vinieron. ¿Ahí lo ves? Ahora sí, perfecto. Bárbaro. Muchas gracias, profe. Listo. Bueno, nos vemos el viernes. Nos vemos, profe. Suerte. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao.